Muy bien, jóvenes, buenas tardes. El día de hoy tenemos el curso de trigonometría. Quien les habla es el docente Jorge Massa y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es ángulos verticales. Muy bien, para entender qué es los ángulos verticales, valga redundar, se va a desarrollar dentro de un plano vertical. Veamos entonces. Pensemos entendiendo por acá lo que es el ángulo de elevación. Es el ángulo formado por la línea horizontal y la línea de mira, ¿no? La línea de mira está por encima de la línea horizontal. Veamos por acá. Tenemos la línea de mira, la línea horizontal, tenemos el ángulo, y por acá tenemos el observador, o le damos punto A, y acá encima de este edificio o muro, podemos decir, hay una persona, ¿no? Una persona cualquiera que está arriba, y la persona de acá abajo la está mirando a la cabeza de la persona. Entonces, esta persona se convertiría en objeto y el de acá sería observador. Muy bien. Bueno, objeto B sería. Y tenemos el piso también, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva con ángulo de depresión. Es el ángulo formado por la línea de mira y la línea horizontal, pero la línea de mira está por encima de la línea horizontal, ¿no? Veamos. Acá está la línea horizontal, la línea de mira. Aquí tenemos el ángulo también, el ángulo de depresión, el objeto. En el objeto está en la persona, está mirando de arriba ahora la persona, a la persona que estaría en este caso abajo con una bomba, por ejemplo, mira, ¿no? Una bomba está ahí, ¿no? Entonces, desde arriba lo está mirando, ¿no? Entonces el ángulo es por debajo de la horizontal, pero por encima de la visual. Línea de mira o línea visual también se le llama, ¿no? Él sería observador y él sería el objeto. Muy bien, veamos algunos ejemplos. Dice, ¿no? Un grillo se encuentra a 10 metros del pie de un árbol. Observa el tamaño total de dicho árbol con un ángulo de 30 grados. ¿Cuál es el tamaño del árbol? Bueno, ahí está el grillo. Por acá está el árbol. Está que mira todo el árbol, toda la altura del árbol, ¿no? Todo el tamaño del árbol del grillo. Acá sería la línea horizontal, la línea visual. Tenemos el ángulo, en este caso sería por debajo de la por encima de la horizontal y debajo de la visual. Sería entonces ángulo de elevación, ¿verdad? 30 grados, dice, ¿no? Y me piden a mí cuánto vale lo que es la altura. Le colocamos altura. La separación que hay entre el árbol y el grillo es 10 metros. Y la altura le llamaríamos h entonces. Veamos por acá entonces. Si el triángulo de 30 grados es 2k, raíz de 3k y k, ¿no? Veamos entonces. Como raíz de 3k es 10, entonces k es 10 entre raíz de 3. Racionalizando sería 10 raíz de 3 sobre 3. Como h vale entonces 1k, h sería 10 raíz de 3 sobre 3, ¿no? Multiplicado por k, ¿no? K que vale 10 raíz de 3 sobre 3. Muy bien, entonces. Esa sería una forma, ¿no? O la otra forma sería la tangente de 30 es h sobre 10. Pero ¿cuánto vale la tangente de 30? La tangente de 30 vale raíz de 3 sobre 3. Entonces sería 10 por raíz de 3 sobre 3, ¿no? Entonces, ese sería el valor de h, ¿no?
El 10 pasaría a multiplicar. Entonces, quedaría 10 raíz de 3 sobre 3. Si te das cuenta, salen lo mismo al final. Muy bien, entonces. Vamos con el segundo ejemplo. De la altura de un faro se ve un bote en el mar con un ángulo de depresión de 60 grados, ángulo de depresión. Si dicho faro tiene una altura de 20 metros, ¿a qué distancia se ubica el bote con respecto al pie del faro? Veamos entonces. Acá tenemos el faro. Desde la cúpula de la cúspide del faro, dice, se ve un bote, ¿no? Con un ángulo de 60 grados de ángulo de depresión. Aquí estaría, ¿no? Muy bien, entonces. Aquí estaría el bote con el ángulo. La línea horizontal, no se olvides, es siempre paralela al piso. Acá tenemos el piso, paralelo los dos. Si es 60 grados, acá también sería 60 grados. Tener mucho cuidado en eso, ¿no? Entonces, por propiedad, por el zorro, 60, acá también vale 60 grados. Esta sería la distancia que me piden calcular, que se encuentra desde el bote al faro. Y acá sería la altura del faro, que es 20 metros, ¿no? ¿A qué distancia se ubica el bote con respecto al pie del faro? Dice, ¿no? Esta sería T. Entonces, la solución de D sería tangente de 60 igual a 20 sobre D, ¿no? Pasa a multiplicar el de arriba y el tangente de 60 pasa a dividir. 20 entre tangente de 60. Sería entonces 20 entre la tangente de 60, que sería raíz de 3, ¿no? Y raíz de 3 lo multiplicamos, racionalizamos. Raíz de 3 por raíz de 3 sería 20 raíz de 3 sobre 3. Muy bien, esa sería entonces la solución de esos ejemplos. Veamos por acá algunos problemitas más. Dice, si desde un punto en tierra, ubicado a 20 metros de la base de un edificio, el ángulo de elevación para su parte más alta mide 37, calcular la altura del edificio. Acá tenemos el edificio, un punto alejado, ¿no? Del pie del edificio. Se mira la parte más alta, dice, con ángulo de 37 grados, ¿no? Si eres 37, y acá es 353, ¿no? Muy bien, entonces. Luego decimos calcular la altura del edificio. Bueno, si la distancia que los separa es 20 metros, ¿no? Ahí está. Entonces sería, podríamos decir, h entre 20, ¿no? ¿A qué es igual? A la tangente de 37. Pasa a multiplicar el 20. 20 sería, o h sería igual a 20 por tangente de 37. Y tangente de 37 es 3 cuartos. 20 por 3 cuartos, sacamos cuarta, quedaría 5. 5 por 3, h sería el valor de 15. Muy bien, jóvenes. Ese sería para ese ejemplo. Vamos con el ejemplo 2. Desde un punto ubicado a una distancia de 20 metros de una torre, se divisa su parte más alta con un ángulo de elevación alfa. Calcule la altura de la torre si la tangente de alfa es 3 medios. Acá tenemos desde un punto ubicado en una distancia de 20 metros a la torre, dice, ¿no? Se divisa su parte más alta con una elevación alfa, ¿no? Calcule la altura de la torre. Esta es la altura de la torre, le hemos llamado h, y además la tangente de alfa vale 3 medios. Vamos a calcular tangente de alfa es h sobre 20, ¿no? H sobre 20 del gráfico, ¿no? Tangente de alfa es h sobre 20. Entonces, tenemos por acá, pero ¿cuánto vale la tangente de alfa? Lo tengo de dato, 2 tercios, ¿no? 2 tercios es igual a h
sobre 20. El 20 pasa a multiplicar, sería 60 entre 2. Al final quedaría h igual a 30. Entonces, ese sería su valor de h. 30 metros. Vamos con el ejercicio 3, jóvenes. Dice, una persona de 2 metros de estatura, ubicada a 32 metros de una torre de 34 metros de altura, divisa la parte más alta con una elevación de, ¿cuánto dice? Vamos a ver entonces por acá. La persona tiene 2 metros, ¿no? Y a partir de ahí mira la parte más alta de la torre, ¿no? Entonces podríamos decir que aquí que la persona se encuentra ubicada a 32 metros de la torre. Entonces acá también sería 32 metros también, ¿no? 32 metros. Muy bien. Muy bien, entonces. Y el problema está acá. ¿Por qué le llamamos 32 a él y a él 2? Ese 2 viene de acá de los 2 metros, ¿no? Como acá también hay 32 más 2, 34, ¿no? Entonces, la tangente de teta sería, acá estaría 32 sobre 32. Sería 1. Entonces, y la tangente de 1, ¿de qué ángulo es? Tangente de 45 grados, ¿no? El ángulo de 45 grados es cuando su tangente es 1. Como lo ven ustedes, sencillo, muchachos, se aplica lo que es resolución de triángulos rectángulos del tema anterior que hemos visto, la clase anterior. Muy bien, veamos al problema 4. Desde un punto en tierra ubicado a 4 metros de un poste, se divisa su parte más alta con un ángulo de elevación de 37 grados. ¿Cuál es la altura del poste? Punto en tierra, se divisa la parte más alta del poste, ¿no? Entonces diríamos por acá que 4 sería desde el poste hasta el punto ubicado, la distancia, ¿no? Luego, en la parte más alta se divisa, dice con ángulo de 37. Entonces, la parte más alta sería acá 37 del ángulo de elevación, ¿no? Para llegar a la parte más alta. ¿Y cuál es la altura del edificio? X le llamamos. X sobre 4 sería entonces la tangente de 37, ¿no? 37. Entonces, al final sería, B de X sería 3 metros, ¿no? 37 sería 3, 4, 5, dándole la resolución del triángulo de 37 y 53 grados, ¿no? Se le pone 3, se le pone 4, 5, el triángulo de 37 y 37 grados. Y 53 grados, perdón. Muy bien, entonces. Bien, muchachos, eso sería entonces todo lo que es la clase del día de hoy. Tenemos por acá los ejercicios de tarea. Tenemos por acá 5 ejercicios de tarea que tienen que presentar el día de hoy. Son la 1 y la 2. Y también tienen por acá en la siguiente diapositiva tienen otros 6 más ejercicios. No, 1, 2, 3, 4, 5 más ejercicios para que puedan presentarlos ya dentro de la clase. Muy bien, muchachos, entonces, esto sería todo el día de hoy. Cuídense mucho, muchas gracias. Gracias por la atención prestada. Chao, chao.